Bueno, vamos con un nuevo vídeo, lunes 1 de julio, primer día de este nuevo mes y evidentemente que tenemos que empezar hablando de las elecciones francesas, la primera vuelta de las elecciones legislativas celebradas ayer en nuestro país vecino con una rotunda victoria del Frente Nacional, Rassemblement National, Marine Le Pen y Jordan Bardella. Jordan Bardella, que es el candidato en estas elecciones legislativas, 33,15% de los votos en esta primera vuelta, 5 puntos más que el Frente Popular, que ha terminado en segunda posición, y la formación de Macron, que ha tenido una derrota aplastante, ha finalizado en tercera posición. Luego han quedado los republicanos. Reconquista de Zemmour también ha sacado un porcentaje bastante bajo y de hecho no se ha llevado ningún diputado en primera vuelta y creo que no pasa ningún candidato tampoco a segunda vuelta. Por tanto, es verdad que el resultado de Reconquista ha sido bastante malo, pero porque el Frente Nacional de Le Pen y Bardella claramente se los ha comido y bueno, como digo, ha sido un éxito rotundo del Frente Nacional. Ya sabéis que en estas elecciones legislativas la Asamblea Legislativa son 577 diputados, la mayoría absoluta por lo tanto, que está en 289, pero es verdad que en esta primera vuelta de las legislativas solamente se han repartido 77 diputados de los 577 y la formación que más se ha llevado es el Frente Nacional de Marine Le Pen y Jordan Bardella con un total de 38. Hay el número de circunscripciones que diputados, es decir, 577. Cada circunscripción, vamos a decirlo así, es uninominal, es decir, solamente un candidato se lleva esa representación. En primera vuelta, solamente aquellos candidatos que hayan superado el 50% de los votos. En el caso del Frente Nacional, en 38 ocasiones. En total, 77. Luego creo que 32 para el Frente Popular, 2 para el partido de Macron y 1 los republicanos, me parece. O sea, que se han repartido muy pocos diputados en muy pocas circunscripciones. Una única candidatura ha superado el 50% de los votos. Para la segunda vuelta, que va a ser este domingo, 7 de julio, se han clasificado, creo que son las 3 listas más votadas, pero es cierto que ya está Macron o los del Frente Popular diciendo no, vamos a retirar nuestra lista, vamos a retirar nuestro candidato porque hay que frenar a la malvada ultraderecha, a la extrema derecha. ¡Ay, la extrema derecha! ¡Por Dios! Que, la extrema derecha, ¿no? Yo creo que en Francia, sinceramente, tienen problemas más graves que la extrema derecha y que la ultraderecha, pero bueno, aún así, todas las proyecciones de escaños, aún haciendo esto de que si quitan candidatos y quitan candidaturas, todas las proyecciones de escaños, por supuesto, muestran al Frente Nacional de Le Pen, obviamente, como la formación más votada en estas legislativas y no va a estar lejos y es bastante probable que al final tengan una mayoría absoluta. Ya sabéis que el Frente Nacional es la formación más votada de Francia en el Parlamento Europeo, va a ser la más votada en las legislativas y va a ser la formación política con más diputados en la Asamblea Legislativa y hay bastantes opciones de que lleguen a los 289, que es la mayoría absoluta, pero si no llegan a los 289, con lo que puedan sacar los republicanos, se podría sumar una coalición con mayoría absoluta y a Macron sin duda le quedarían 3 telediarios. El único líder político español que ha felicitado a Marine Le Pen, obviamente, es Santiago Abascal. Toda la izquierda que ha salido pues a incendiar y a quemar las calles. He visto imágenes en París de un montón de manifestaciones de los zurdos de mierda, todos los comunistas, todos los islamistas, por cierto, sin ninguna bandera de Francia, diciendo no pasarán, no pasarán. La verdad es que París es un auténtico estercolero de ocupas, de ilegales, de delincuentes, de basura. Menos mal que el resto del país no es tan estercolero como París. Y nada, en pocas semanas empiezan las Olimpiadas en la capital de Jovenlandia. Probablemente no quede un móvil sin robar. Va a ser bastante interesante, sobre todo cuando la gente vaya por el metro de París, que literalmente es Mordor, no es otra cosa. O sea, entras en el metro de París y estás entrando el Mordor, literalmente. Y si sales vivo es casi un milagro, ¿no? Bueno, pues ayer en París, como digo, montando muchas manifestaciones, ¿no? Contra Le Pen. ¡Jo! Qué poco le gusta la democracia a toda esta gente cuando los resultados electorales no les acompañan, ¿no? Pero bueno, tiempos de cambio para Francia y yo creo sin duda que es una fantástica noticia. Es un muy buen resultado en este caso de los patriotas franceses, de Marine Le Pen, del Frente Nacional y por supuesto desde aquí hay que felicitarles. Y bueno, pues como todo el mundo sabe que antes o después esto va a terminar llegando a España y claro que antes o después en España vamos a tener un gobierno patriota, un gobierno liderado por Vox, pues ya sale el Partido Socialista esta misma mañana en sus redes sociales, hablando de la ultraderecha, hablando de que son reaccionarios, hablando de que van a quitar los derechos, tanto Vox y sus socios, la señora Le Pen. Como digo, el Partido Socialista, pues hombre, digamos que ha entrado
entrado en modo pánico cada vez que hay un resultado de este tipo, porque es verdad, sí, a España digamos que llegan más tarde los cambios, digamos que en España hay un brutal muro mediático de los medios de comunicación del bipartidismo que hacen cada vez más complicado, pues en este caso, que el cambio real pueda llegar, pero antes o después, pues es que es obvio. Es decir, fijaos cómo está Francia. Es que Francia está a 60 agresiones diarias de extranjeros. A 60 agresiones diarias de extranjeros. Con apuñalamientos diarios en los parques por parte de extranjeros. Es que en esta situación está Francia. Y a alguno le sorprende lo de Le Pen y a alguno dice que el peligro y el problema es la extrema derecha. Pues no. Ni el peligro y el problema es la extrema derecha, y claro que no es sorprendente el resultado de Le Pen. Y antes o después, claro que esto va a llegar a España. Es lamentable, muy triste y dramático que haya que llegar a la situación de Francia, a la situación de Bélgica, a la situación de Suecia, para que la gente espabile y se dé cuenta de que claro que hay culturas incompatibles con Occidente, claro que importar masivamente el tercer mundo solamente trae problemas, y claro que el Islam solamente busca la destrucción de Occidente. Es lamentable y dramático que haya que esperar a la situación de Francia, Bélgica y Suecia aquí en España para que alguno espabile, la verdad. Y vote masivamente a Vox, que es el único voto útil y sensato que tenemos ahora mismo en España. Y por cierto, ya que sale el PSOE diciendo que la malvada ultraderecha de Vox quiere quitar derechos. Importante recordar que no existe el derecho al chiringuito, no existe el derecho a la subvención y no existe el derecho al privilegio, que es el gran problema que tiene mucha gente. De los que ¡ay! ¡Ah! ¡La extrema derecha! Sí, que no existe el derecho al privilegio, ni el derecho al chiringuito, ni el derecho a la subvención. ¿Y qué es lo que han votado en Francia? Pues en Francia han votado, por ejemplo, hacer un referéndum sobre inmigración, algo que también defiende Vox. Expulsar a todos los delincuentes que sean extranjeros, algo que también defiende Vox. Bajar el IVA a todos los productos básicos, también por cierto a la energía, algo que también defiende Vox. Una jubilación a los 60, hacer auditorías financieras, no enviar tropas a Ucrania, no reconocer Palestina, prohibir productos que, por ejemplo, no hayan sido elaborados con las mismas normas que, bueno, están sometidos los productos que se hacen en Francia, como también, por cierto, en ese sentido propone Vox aquí en España, etcétera, etcétera. Y como digo, antes o después, esto va a terminar llegando a nuestro país, pues por una razón muy sencilla, porque evidentemente los problemas de Francia, que es verdad que nos llevan unos cuantos años de ventaja, pues van a terminar llegando a España si no se le pone solución. Y no parece que los partidos globalistas, los partidos de la Agenda 2030, tengan precisamente muchas ganas ni mucho interés de ponerle solución, y por eso antes o después, por supuesto que lo que ocurre en Francia también va a terminar ocurriendo en España. Bueno, simplemente unos últimos retratados también de Santiago Abascal a Pedro Sánchez. Resulta que, bueno, ayer nos enteramos que Pedro Sánchez va a crear un comité de expertos. Esto me recuerda a lo del chinovirus, ¿no? Ese comité de expertos que no existía. Bueno, un comité de expertos que va a decidir qué es una noticia falsa y qué no. Hoy también ha estado esta mañana Pedro Sánchez en la cadena SER hablando de una reforma que quiere hacer de la ley de los medios de comunicación. Él dice por la regeneración democrática y demás. No es más que querer precisamente controlar a la prensa libre, porque eso de que ¿quién va a decidir qué es una noticia falsa? ¿No? Un comité de expertos. ¿Un comité de expertos de qué? Un comité de expertos que sale del gobierno, de ese gobierno que dijo que no pactaría con Bildu porque era una línea roja, que dijo que no pactaría con Podemos, que no habría amnistía, que la amnistía es inconstitucional, que no cabe la amnistía, que no va a haber indultos, que no se va a incluir el terrorismo en la amnistía, que Puigdemont vamos a tenerlo de vuelta para ser juzgado, que no vamos a subir los impuestos. ¿Eso va a ser una noticia falsa para el gobierno? No se va a poder informar sobre los chanchullos de Begoña Gómez, sobre los chanchullos del hermano de Pedro Sánchez. Hoy el ABC nos publica que ya había miembros del CNI que sabían que Delcy Rodríguez iba a llegar en enero y lo sabían un mes antes. Esa narcoterrorista que no puede entrar en Europa por resolución de la Unión Europea, con las maletitas, con el Coldo, con el Ábalos. No, es que no pisó España, llegó en una alfombra mágica como Aladino. Eso va a ser las noticias falsas que nos va a decir este llamado comité de expertos. Y ya lo decía Santiago Abascal y ya le respondía a Pedro Sánchez. Esto no es más que una dictadura, que una tiranía para robarnos la soberanía, el pluralismo y la libertad de prensa. Y es muy sencillo, hay que perseguir y hay que silenciar a cada comunicador, a cada medio de comunicación que informe sobre los chanchullos, sobre las mentiras del gobierno de Pedro Sánchez, de su esposa, presunta, de su hermano, etcétera, etcétera. Digo presunta porque ya sabéis que pones Begoña Gómez de niña y no hay ninguna foto. Así que yo no tengo por qué creerme absolutamente nada. Eso es lo único que está buscando Pedro Sánchez y eso es lo único que busca el gobierno. No busca absolutamente nada más. Así que ya podemos espabilar y que haya una contundente reacción nacional, por supuesto. Hasta luego.